Hola hermanos, gracias. Hola, es un gusto saludarlos. Hoy comenzamos con una serie de clases basada en el libro Cuando el cristianismo era nuevo. Cómo el cristianismo comenzó en medio de una cultura grecorromana, judía, cómo hubo persecuciones, cómo un grupo pequeño llegó a ser un grupo tan numeroso, cómo fueron atacadas sus bases, cómo la cultura hizo daño a la forma de vivir. Pero ¿cómo fue que comenzó? ¿Cómo fue el origen de las convicciones de los primeros cristianos? Comenzamos en este viaje de clases que nos ayudarán a comprender cómo hoy el cristianismo se ha alejado de convicciones fuertes y cómo la cultura hoy impide que vivamos un evangelio completo. Comenzaremos viendo qué puntos desarrollaremos en este mensaje. Veremos 3 puntos. El primero se llama mártires, el segundo ciudadanos de otro reino y terminaremos con atrocidades y origen. Acompáñame a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos vivir una vida cristiana. Ayúdanos a volvernos, Señor, cada vez más a tu palabra. Permítenos renunciar a todo lo que este mundo y la cultura ofrece, Dios, que muchas veces nos aleja de hacer su voluntad. Gracias por la oportunidad que nos da de reflexionar, pero no solo reflexionar y aprender, sino también el deseo de poder vivir de una manera fuerte en nuestra vida cristiana. Tome control de este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. La enseñanza ahora tiene mucho histórico. Realmente eso nos ayuda a entender cómo hubo héroes, cómo hubo mártires. Y comenzamos la historia con un hombre llamado Policarpo. Este hombre fue un hombre anciano que fue capturado y lo llevaron para ser juzgado. Y vemos algunos detalles de Policarpo. El delito es que lo nombraban líder de una secta conocida por el nombre cristianos. Y los cristianos, como no tenían dioses ni templos, eran considerados ateos. Así los veían los romanos, los veían como ateos. Entonces, cuando están juzgando a Policarpo, el procónsul lo interroga y trata de impedir que él sea quemado. Entonces le dice a Policarpo que gritara abajo con los ateos para poder liberarlo. Volvamos a entender, a los cristianos se los consideraba ateos porque no iban a templos, porque no creían en los dioses de ellos. Entonces Policarpo, viendo a toda la multitud, se dirigió a ellos y dijo, abajo con los ateos, gritando de una sola voz. El procónsul se dio cuenta de lo que él estaba haciendo, entonces le pide algo mucho más fuerte y le dijo que maldijera a Jesucristo. Policarpo respondió, por 86 años he servido a Jesús y él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues podré maldecir a mi rey y salvador? Policarpo fue quemado vivo, él pidió no ser amarrado. Hoy muchos desconocen de Policarpo y del cristianismo de aquel entonces. Podemos entender que estos mártires o héroes de la fe dieron su vida defendiendo su fe, no negando la fe. Entonces, daremos un viaje a esos hombres estudiosos, esos hombres entregados, con un estilo de vida que reflejaba la esencia de Cristo en sus vidas. Inclusive fueron perseguidos por esto. Y aquí comenzamos nuevamente hablando de cada uno de ellos. Comenzamos con Policarpo. Policarpo fue un discípulo del apóstol Juan. Directamente el apóstol Juan le transmitió las convicciones de Jesucristo. Luego hablamos de Justino. Él se convirtió a los romanos a la fe cristiana, fue martirizado en el año 165. Cuando hablamos de martirizado significa que fue asesinado. Ireneo fue discípulo de Policarpo y fue martirizado en el año 200. Entonces vemos, el apóstol Juan fue el maestro de Policarpo y Policarpo de Ireneo. Estaba muy cerca en la cadena de los apóstoles. Luego hablamos de Clemente de Alejandría, otro mártir. Sus escritos han ayudado
a muchos cristianos a través de los siglos. Fue perseguido. Orígenes fue un estudiante de Clemente de Alejandría. Tenía una de las mentes más brillantes de su época. Fue torturado, murió a consecuencia de esas torturas. También hablaremos de Tertuliano, uno de los apologistas más hábiles de la iglesia primitiva. Escribió un dicho famoso: la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Ponga atención a ese dicho porque es un dicho muy recordado y muy mencionado en el estudio de la teología. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Cipriano, un rico que todo lo entregó a Cristo, fue alumno de Tertuliano, fue decapitado por los romanos en el año 258. Lactancio, maestro del hijo del emperador, sobrevivió a la persecución cuando Constantino llegó al poder, le pidió que fuera profesor particular de su hijo. Los escritos de estos hombres son valiosos para nuestras vidas cristianas. Ellos defendían la fe no solo con lo que escribían, sino cómo vivían. De hecho, fueron asesinados por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Estas personas eran ciudadanos de otro reino. Nosotros como cristianos somos ciudadanos de otro reino. Y vamos a leer algunas escrituras. Juan 21, 25. Jesús hizo muchas otras cosas, tantas que si se escribieran una por una, creo que en todo el mundo no cabrían los libros que podrían escribirse. Es mucho lo que Jesús hizo, pero dejó algunas señales claras por las cuales seríamos distinguidos como cristianos. Esas cosas claras las vamos a ver en las siguientes escrituras. Son cosas básicas, hay tantas que vivir, pero esas son cosas básicas que vivían los discípulos del primer siglo, de los primeros siglos, los discípulos de la iglesia primitiva, como se le conoce. Veamos cuáles son esas cosas, la separación del mundo. Una de las cosas importantes que Jesús dijo es que nos separáramos del mundo. En Juan 15, 18 al 19, en la versión Dios habla hoy, dice: si el mundo los odia a ustedes, sepan que a mí me odió primero. Si ustedes fueran del mundo, la gente del mundo los amaría, como ama a los suyos. Pero yo los elegí a ustedes entre los que son del mundo, y por eso el mundo los odia, porque ya no son del mundo. Podemos tener algo muy claro. El cristianismo en ese entonces iba en contra de la cultura, iba en contra de lo que a la gente le parecía normal el vivir. Hoy en día también debe ser lo mismo, debemos de ir en contra de la cultura, en contra de lo que a la gente le parece que es normal vivir. Por ejemplo, si es legal o en algún país legalizan el consumo de drogas, por esa razón nosotros deberíamos de consumir drogas. Si en algún país legalizaran el matarse unos a otros, por esa razón nosotros deberíamos de comenzar a matar personas porque es legal. Definitivamente nosotros no somos de este mundo. Por eso el mundo odia al cristianismo. Por eso el mundo odiaba a la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque no seguía de acuerdo, ese estilo de vida de acuerdo a la cultura. Jesús lo dijo: si fueran del mundo, el mundo nos amaría, pero como no somos del mundo, el mundo definitivamente nos odia. Un amor sin condición. Juan 13, 34 al 35. Les doy este mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, así como yo los amo a ustedes. Así deben amarse ustedes los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. Un mundo en donde radica el odio, donde hay diferencias de razas, donde hay diferencias entre un país y otro, donde hay guerras. Jesús dijo que el mundo se daría cuenta de que somos discípulos de Él si nos amamos los unos a los otros. Y eso es lo que pasaba en la iglesia primitiva. Había un amor tan fuerte, no importaba de dónde vinieran, porque la fe que tenían en Cristo y el estilo de vida entregado a Cristo los hacía ser únicos. Hoy en día muchas personas pueden estar en una iglesia, pero no amándose los unos a los otros, más bien odiando a algunas personas. Otra cosa importante es una fe obediente. Juan 14, 1 y el versículo 23 ahí mismo dice: no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí.
Jesús le contestó, el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. Aquí Jesús nos llama a tener fe. Y eso es lo que tenían estas personas, tenían fe en Cristo, tenían fe en Dios, y algo muy importante, hacían caso a la palabra de Dios. Estaban tan entregados, no era algo que los obligaban, sino lo veían y tomaban la determinación de vivir de la manera como Jesús quería, una fe obediente. Hoy muchas personas filtran la palabra de Dios. Esto me conviene, esto no me gusta, esto sí puedo, esto sí no puedo. Y normalmente las personas se rinden a no obedecer la palabra de Dios. Las personas se rinden poniendo tantos argumentos, es que yo no puedo, es que otros sí pueden, cuando estas personas renunciaron a todo. Esto es muy importante entender. Tenemos que pensar qué cosas no hemos renunciado, por lo cual no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Nosotros debemos de comprender que somos ciudadanos de otro reino. Somos ciudadanos del reino de Dios. Debemos vivir de esta manera. Hablando también de estas cosas importantes, un pueblo no de este mundo. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Estamos enredados en este mundo. Algo que debemos comprender es que hay personas que pueden ir a una iglesia y viven con un pie en el reino de Dios y otro pie en el mundo. Viven dualidad de vida. Para muchos, la persecución se convierte en algo como un problema, una situación de salud, un problema financiero, cuando en ese entonces el sufrimiento era ser perseguidos por servir a Dios, por servir a Cristo. Hay personas que en la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia son otras. Hay personas que logran y llegan a decir, en los negocios ya no soy cristiano. Aquí soy cristiano, pero en los negocios a Cristo lo hago a un lado. Eso es muy conveniente, porque ya no se está viviendo como un ciudadano de otro reino, sino se está viviendo como en el mundo. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué cosas nos enredan en el mundo? ¿Qué cosas? La diversión, los placeres, el entretenimiento. ¿Qué cosas nos enredan en el mundo? Tenemos que pensar por qué cosas yo hago a un lado el vivir como cristiano. ¿Por qué cosas yo hago a un lado llevar una vida que refleja que verdaderamente Cristo está en mí? Y hablando de ser ciudadanos de otro reino, vamos a ver en la historia cómo se veían a los cristianos de ese entonces, para lo cual vamos a ver varias cosas que son importantes. La obra de un autor desconocido en el año 130 describe a los cristianos romanos. Viven en distintos países siempre como peregrinos. Están en la carne, pero no viven según la carne. Pasan sus días en el mundo, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes civiles, sus vidas superan esas leyes. Qué impresionante esa parte, que superan las leyes que estaban escritas. Aquí mismo este autor continúa diciendo, aman a todos los hombres, mas son perseguidos por todos. Son desconocidos y condenados. Son llevados a la muerte, pero serán restaurados a la vida. Sigue escribiendo, son pobres, mas enriquecen a muchos. Poseen poco, mas abundan en todo. Son deshonrados, pero en su deshonra son glorificados. Y aquellos que los aborrecen no pueden dar razón de su odio. Aquí algo que nos escribió Cipriano, y en este punto, no tengamos temor de salir de este mundo. La única tranquilidad verdadera y de confianza, la única seguridad que vale, que es firme y nunca cambia, es esta: que el hombre se retire de las distracciones de este mundo, que se asegure sobre la roca firme de la salvación y que levante sus ojos de la tierra al cielo. Fíjate, es muy importante. Cipriano dice que es algo verdadero retirarnos de las distracciones. Por ejemplo, un ejemplo muy fácil de poder distinguir, el ir al cine.
El ir al cine normalmente tiene clasificación de edades. Y la clasificación de edades nos dice qué se puede ver y qué no se puede ver. Entonces ponen ciertas clasificaciones. De hecho, se sabe, o en el pasado, se sabía cuando una película era pornográfica cuando decía que era triple X. Y aún el título lo dice. Pero una película pornográfica puede decir que una persona de cierta edad puede ver esa película. La pregunta es, ¿quién está poniendo esas reglas? ¿La está poniendo alguien cristiano o la está poniendo alguien en el mundo? Definitivamente las está poniendo alguien en el mundo que está diciendo, esto se puede ver. Entonces, hay películas que pueden incluir violencia, que pueden incluir pornografía. Inclusive, con la ideología de género, hay películas infantiles que ya están incluyendo ideología de género. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado, tenemos que retirarnos de estas distracciones del mundo, asegurarnos que Cristo nos sostiene, tanto para nuestros hijos como para nosotros. Si vemos algo que incita al pecado, tenemos que hacernos a un lado. Otra cosa es la música. Hay personas que les encanta la música, pero no filtran la letra de esa música. Hay canciones que ya es un sexo explícito en sus letras. Otras canciones hablan de asesinato, otras canciones hablan de odio. Tenemos que entender que mucho de esto del mundo se nos puede impregnar y comenzar a pensar en ese tipo de cosas. Tenemos que tener cuidado de esas distracciones. Ir al estadio. Tenemos que tener cuidado de ir al estadio porque en el estadio es usual escuchar groserías, palabras indecentes, malas palabras. Y nosotros podemos estar ahí en medio y comenzar a ver natural. Cuidado con nuestras familias en ese tipo de cosas. Es más, cuidado de poner en primer lugar ir a un estadio que ir a congregarse y adorar a Dios. Hay personas que lo pueden estar haciendo. El partido me lo pusieron a esta hora. Cuidado. Cuidado porque definitivamente estás poniendo en primer lugar la diversión a poner en primer lugar a Dios. No es malo poder querer distraerse, lo malo es no filtrar las cosas que nos tienen amarrados o enredados en este mundo. Un enemigo pagano de los cristianos escribió también, menosprecian los templos como si fueran casas de muertos, por eso es que los consideraban ateos. Rechazan a los dioses, otra vez, por eso los consideraban ateos. Se ríen de las cosas sagradas, la idolatría. Pobres ellos, sienten compasión de nuestros sacerdotes. Definitivamente los sacerdotes que adoraban ídolos, que enseñaban la idolatría, los discípulos trataban de enseñarles la verdad de Jesucristo. Por eso ellos eran considerados ateos, porque no participaban de la religión, de la cultura grecorromana que existía en ese entonces. Continuó escribiendo este enemigo pagano, medio desnudos desprecian el honor y las túnicas púrpura. No temen morir ahora, pero temen una muerte después de la muerte. ¿Dónde está su Dios que les promete ayudar después de resucitar de entre los muertos? Y fueron criticados muchas veces porque Dios no los salvó de la tortura. Pero no olvidamos que solo estamos de paso en este mundo y la muerte es el fin de todos. Definitivamente, quizás se acortaba lo que ya es el fin de todos. Pero después de la muerte viene algo sagrado que es la vida eterna. Siguió escribiendo algunas cosas de cómo veían a los cristianos. Viven en incertidumbre absteniéndose de placeres. No asisten a los juegos deportivos. No tienen interés en las diversiones. Rechazan los banquetes, aborrecen los juegos sagrados. No nos olvidemos del tipo de cosas que había en ese entonces. En la arena romana habían atrocidades. Y aquí los acusaban de no asistir a este tipo de cosas. Seguimos viendo que en la iglesia primitiva habían convicciones muy increíbles. Cuando una enfermedad fatal inundó el mundo entero en el tercer siglo, los cristianos eran los únicos que cuidaban de los enfermos. Esto demostraba un amor sin condiciones. Aquí hay un ejemplo de un actor pagano que se convirtió al cristianismo. En ese entonces el teatro era horrendo. Posiblemente
puede el teatro hoy en día seguir siendo igual. Hablaba de inmoralidad, de violaciones, de tantas cosas el teatro. Y este actor se convirtió al cristianismo. Entonces, él ya no podía seguir ejerciendo su profesión de actor en un teatro pagano. De una u otra manera pensó, voy a enseñar teatro a alguien para poder sobrevivir. Entonces, los líderes de la iglesia hablaron entre sí y llegaron a la conclusión de que no podía ser maestro y enseñar algo de lo cual él no iba a ejercer porque iba en contra de sus convicciones cristianas. Entonces, entre dos iglesias decidieron ofrecerle la oportunidad de ser ayudado económicamente para poder vivir y ya no continuar ejerciendo esa profesión que iba en contra de la voluntad de Dios. Obviamente, si este hombre no podía encontrar otro trabajo, iba a ser ayudado por la iglesia. Y nos damos cuenta aquí de ese amor incondicional que había en la iglesia. Un amor sin condiciones. También los cristianos primitivos ayudaban a los incrédulos, a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, a los enfermos, a los náufragos y aún a sus perseguidores. Mira, cuántos hospitales y cuántas obras de caridad o cuántas obras de ayuda podemos decir que alguien ateo dice, vamos a hacer esto. El ateo solo está queriendo disfrutar de los placeres. Pero hablando de la iglesia, a través de los siglos, siempre ha ayudado a los pobres, a los huérfanos, a los ancianos, a los náufragos, a todos. De hecho, hay personas que buscan a la iglesia. Es triste ver que también hay personas que solo buscan a la iglesia para ser ayudados, no para entregar sus vidas a Cristo, no para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, la iglesia sigue ayudando. Vamos a ir al tercer punto, atrocidades y origen. El divorcio era una plaga en el mundo romano, como lo sigue siendo hoy en día. Los maridos y mujeres tenían amantes. La infidelidad matrimonial era común en tiempo de Cristo, que ni siquiera se constituía un escándalo. Hombres y mujeres romanas se casaban 4 o 5 veces. Los cristianos rechazaron el divorcio salvo por adulterio. Hablamos del aborto, que era un fenómeno no solo del siglo XX, sino desde ese entonces. Los romanos tenían 3 maneras de tratar con los embarazos no deseados. La primera era estrangulaban al niño recién nacido. 2, lo abandonaban en la calle, en donde lo recogía alguien para convertirlo en esclavo. Y la tercera cosa, practicaban el aborto. Había mucha moda y poca modestia. Una mujer romana usaba los mismos cosméticos que usan las mujeres de hoy en día. Se vestían de seda que valía el gramo igual al oro. Era carísimo un vestido usado por estas mujeres. Tenían vestidos que eran diseñados para exhibir, no para cubrir. Eso es lo que está pasando hoy en día. Y algo que frecuentaban los romanos eran los baños calientes, con hombres y mujeres que convivían en esos baños de una manera desnuda. Habían diversiones groseras de los romanos, banquetes que podían durar hasta 10 horas, teatros sobre crímenes, adulterio y la inmoralidad. En la arena había carrera de carros, fieras feroces para luchar hasta la muerte contra ellas, gladiadores que peleaban hasta la muerte. Muchos de nuestros hermanos cristianos fueron introducidos en la arena para ser devorados por fieras. La evolución antes de Darwin, el origen. Los romanos creían que el hombre no era sino un animal desarrollado. Algunos pensaban que la materia del universo es resultado de accidentes casuales y choques fortuitos. La idea cristiana de la creación era poco aceptada. Por eso existían ese tipo de atrocidades, porque creían que el hombre era solamente un animal desarrollado. Entonces, por esa razón podía hacerse lo que fuera con los hombres, con los seres humanos. Y la idea de cómo tiene el origen, cómo fue la creación, no era aceptada. Podían aceptar cualquier otra cosa, pero esta idea no. Los eruditos griegos y romanos se burlaban de los cristianos por su creencia en la creación. Estos eruditos aceptaban cualquier idea sobre la creación, por absurda que pareciera, pero rechazaban los escritos judíos y cristianos sobre la creación. Según los romanos, no todos se criaron iguales. En las religiones romanas las mujeres tenían los mismos papeles que los hombres. Algunos templos eran gobernados por una mujer y un esposo, y otros por una mujer con muchos esposos.
La pregunta es, ¿será lo bueno cuestión de cultura? La realidad es que la iglesia del siglo XX se ha moldado con el mundo. Las actitudes, el estilo de vivir y los dilemas de la iglesia. Los cristianos buscan consejeros, se vuelven alcohólicos. La única diferencia de los creyentes y los incrédulos es nuestra fe sencilla de un creador que nos ama. Lo pongo de esta manera. Hay una pregunta que personas hacen y a veces la hacen con un sentido de encontrar una debilidad en el cristianismo. Dice, ¿se puede beber? Y en el tiempo de Jesús, el vino era una bebida que era común en la cultura. Era mejor beber una copa de vino en el almuerzo o en las comidas que un vaso con agua. El agua podía estar contaminada y llevar a la muerte. Pero hoy una persona puede preguntar, ¿se puede beber? Pues se puede beber una copa de vino. De hecho, la Santa Cena se tomó con vino. Ahora, hay una gran diferencia en beber una copa de vino a emborracharse. Entonces hay personas que pueden pensar, no es pecado beber. No es pecado beber, es pecado emborracharse. Entonces hay que tener cuidado de cómo esto puede dar rienda suelta a un estilo de vida que va en contra. De ahí puedes ver personas que después de entrar a una reunión cristiana o en cualquier iglesia, luego salen a emborracharse. Es más, hay religiones y hay iglesias donde la gente entra y luego sale a decir malas palabras, sale a decir groserías, pero son cristianos. Eso es una barbarie, las atrocidades que se viven en la cultura introducida en la iglesia. En los primeros siglos los cristianos eran muy diferentes del mundo en que vivían. Su estilo de vida servía como su testimonio principal. ¿Por qué podían ellos vivir sin seguir a su cultura cuando nosotros hallamos que es muy difícil vivir sin seguir la nuestra? ¿Qué poder tenían ellos que nos falta a nosotros? Conclusiones. El cristianismo no surgió en el vacío, sino en un mundo complejo influenciado por la cultura grecorromana y las tradiciones judías. Enfrentaron desafíos desde la diversidad de creencias hasta la persecución a muerte. También se destacan los elementos que hicieron que este nuevo movimiento religioso fuera atractivo para diferentes grupos sociales. En general, la lectura permite comprender cómo las primeras comunidades cristianas desarrollaron su identidad y comenzaron a diferenciarse del judaísmo, sentando las bases para su crecimiento y posterior institucionalización. Esto es lo que aprendemos de lo que fueron estos primeros 4 capítulos del libro cuando el cristianismo era nuevo. Eso nos da la idea de cómo poder vivir un cristianismo fuerte, que crece, que glorifica a Dios, y un cristianismo que está filtrado por la cultura del mundo dentro de la iglesia. Gracias por escuchar este mensaje.